Wow, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Siempre. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. Jugo de limón. Báñame limón. Somos Buenas noches, por decir algo. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Digo, por el feo día, por los resultados, por un montón de cosas. Que estamos... Yo creo que estamos confundidos, que estamos desorientados. Esta columna o el editorial se va a llamar desorientación, porque realmente me parece que lo primero que hay que atacar es nuestra idea de cómo son las cosas en política, porque evidentemente estamos acostumbrados a un ritual y a una manera de recibir las ofertas electorales que no es la que escucha la gente. Hay muchas interpretaciones y muchas cuestiones que podemos analizar, de hecho lo vamos a hacer ahora en un instante. Pero ojo con las expectativas. Yo creo que nos arruinó el día el hecho de que hayan trascendido las encuestas en las que había una ventaja para Santoro. Incluso se le notó a Santoro cuando agradeció que estuvo muy por debajo de su nivel como candidato. Aún perdiendo, hubo mucha gente que trabajó para él y hubiese sido un poco anímicamente más importante ver a un candidato entero y no un candidato desmoralizado porque los resultados no se ajustaron a las encuestas. Olvidemos las encuestas, por favor, porque no aciertan ni una. Y cuando nos digan que vamos perdiendo, no nos desesperemos, porque a lo mejor ganamos. Bueno, seguramente ustedes están llenos de ideas y llenos de conclusiones. Todas son... en este momento, bueno, interpretaciones que uno tira al aire porque tampoco puede estar seguro de que es dueño de la verdad, ni muchísimo menos. Así que dicho esto, los mensajes que ustedes quieren mandarnos, por supuesto que es el 11 3200 0530, 11 3200 0530 y arrancamos con Jugo de Limón. con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de limón, con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio, somos periodismo. AM530. Tomá aire. Bueno, vamos a retomar el tema de las expectativas, porque a mí me parece fundamental. Porque a través de falsas expectativas, nos damos cuenta ahora, y
no solo falsas expectativas, porque no sé si las encuestas habrán estado bien o mal hechas, sino sobre todo falsas expectativas, porque aramos en el mar, como dijo Bolívar, ¿no? Aramos en el mar. No tenemos ni idea de cómo es la sociedad a la que queremos convencer. No tenemos ni idea, hemos perdido la brújula de a quién nos dirigimos, con qué oídos escucha las propuestas. No sabemos si a la gente que está en el fondo del pozo le interesa escuchar propuestas o si le interesa desahogarse. No lo sabemos, porque cambió la configuración del sujeto político, porque el 47% que no fue a votar también es un sujeto político que está diciendo algo. Y bueno, me parece que es ahí a donde hay que apuntar y a donde hay que apuntalar. Tuvimos, después de esa decepción de ver los resultados y ver, uno lo había escuchado, lo había visto, mejor dicho, a Adorni cuando fue a votar, que salió puteado por mucha gente, y entonces después lee los resultados y dice, pero ¿cómo es esto? Y es así. El hecho de que Milei sea puteado, de que Adorni haya sido puteado, de que para nosotros es evidente que es un nabo, y que efectivamente Milei, hay que reconocerle la audacia y hay que reconocerle la decisión que no tenemos de este lado del mapa. Salieron todos los ministros, salió toda la Libertad Avanza a respaldar a Adorni. Santoro estuvo solito ahí encima con dos listas que le competían y que por el solo hecho de existir, lo que comunicaban la lista de Abal Medina y la lista de Moreno, que mejor harían en guardarse en sus casas y dejar de hacer tramoyas contra el pueblo que dicen representar, porque si ese es el peronismo, y si Santoro es progresista, dejémonos de joder un poco. Demasiado Moreno en Duro de Domar hubo, me parece. Nosotros, ¿qué importa que Santoro sea progresista? ¿Qué más queremos que un progresista desinstalando el aparato de manipulación que está instalado en Cava? ¿Qué nos importa? ¿Acaso el peronismo de Abal Medina o el peronismo de Moreno es algo más noble que el progresismo de Santoro? No jodamos más con eso. Ese daño lo ha hecho Moreno, a quien alguien le pagaba, evidentemente, porque no creo que la producción de Duro de Domar lo haya elegido como brillante columnista. Ahí tienen los de Duro de Domar. Métanse el 2% de Moreno en el Tujes, después de haberlo hecho campaña durante meses y meses, y mientras fue habilitado a putear a Axel Kicillof todas las veces que pudo, porque es progresista, según él, porque es o socialdemócrata, progresista. Bueno, ninguno de esos términos en boca de estos traidores tiene el menor sentido. Y sin embargo, bueno, sacaron un porcentaje mínimo, pero a mí no me importa el porcentaje, que de todas maneras con el porcentaje de Abal Medina y de Moreno se hubiese empatado con Adorni. Estuvieron ahí para joder, estuvieron ahí para dividir, y estuvieron ahí para que gane Adorni. Entonces cortémosla con los mitos peronistas, cortémosla, porque el peronismo es algo muy noble, pero entonces no sé por qué cobija y todavía le otorga identidad peronista a gente que tiene conductas, y que ha tenido, sobre todo en el caso de Abal Medina, conductas absolutamente reñidas con la lealtad, con el deber, con la decencia. Cosa que no se puede decir de Santoro, por más progresista que sea. Así que yo no voy a... para mí se terminó el tema de queremos peronismo, no queremos progresismo. Cortémosla, porque lo que necesitamos es desinstalar al fascismo. Entonces, con los matices, a mí ya me tienen hasta la coronilla. Se hunden en los matices, se hunden en el yogur con probióticos. Y el resultado es que gana el fascismo. Entonces, no tiene ningún sentido seguir discutiendo esto. Tenemos que pensar en ese 47% que no votó. Estaba viendo, por ejemplo, que en Lugano votó el 16% de la gente. Y yo me encuentro con una disyuntiva en la ciudad de Buenos Aires, ahora que el mapa ya no es amarillo, el mapa
Bueno, desapareció el PRO de todas las comunas. La ciudad de Buenos Aires está polarizada y no está tan polarizada como para darla por perdida. Pero yo tengo la sensación de que vamos a repetir el mismo tic, que no sé por qué se repite permanentemente en Cava, no sé en qué anda pensando el peronismo porteño, no sé un montón de cosas, la verdad, no sé un montón de cosas, porque creo que le estamos pifiando en 8 lugares o 10 lugares al mismo tiempo. Porque la única verdad es la realidad, y la realidad es que el fascismo sigue ganando elecciones. Entonces, en algún punto, la responsabilidad deja de ser del fascismo y empieza a ser nuestra, porque no agarramos el hilo para desovillar esta madeja que no terminamos de entender. Nos dirigimos a alguien inexistente. El tic del peronismo o del kirchnerismo, porque ustedes habrán visto que todas las alocuciones de ayer de Adorni, de Milei, de todos, ninguno dijo que quiere destruir al peronismo. Si el peronismo les resulta recontraútil cuando se traviste de menemismo, lo que quieren eliminar es el kirchnerismo. Y ahí lo incluyen a Axel. Los únicos que no incluyen a Axel en el kirchnerismo son los de adentro. Y eso es algo que hay que resolver ahora. Yo en la contratapa del sábado decía, se cuenta con la unidad al final. Chicos, al final no sirve. Al final no sirve. Porque estamos hechos mierda. Emocionalmente estamos hechos mierda. Porque lo que se forja en la lucha es la solidaridad, es la hermandad y es la mística. Y nosotros estamos condenados a tener un año preelectoral crucial para el futuro de todos y todas, en la que se deja pasar el tiempo irresponsablemente, y estoy diciendo irresponsablemente con mucha carga, porque esto dejó de ser un tema anecdótico. Acá va el futuro de todos nosotros, y va el futuro de este país también. Entonces hay un punto, bueno, yo lo digo todas las semanas, porque para mí el punto llegó hace mucho tiempo, pero parece que no la ven. Y ahora queda la provincia y hay que defenderla con toda la fuerza que tengamos. Ojo con no colaborar con la defensa de la provincia. No alcanza que haya ministros de la Cámpora, no alcanza. Tienen que estar ahí en el territorio, porque hay que volver a generar la mística del 2013. Y nadie se puede negar a hacerlo, porque si se niega a hacerlo, entonces la cosa cambia. La cosa cambia y mejor sinceremos. Pero no estoy diciendo que no está pasando. Estoy diciendo que es lo deseable y es lo lógico y es lo cuerdo. Volviendo a la ciudad de Buenos Aires, estaba hablando de Lugano. Y nosotros tenemos el tic en la ciudad de Buenos Aires de tratar de convencer a una clase media a la que jamás convenceremos de que deje de ser antiperonista. En realidad el mapa de Buenos Aires ahora lo que nos muestra es peronismo y gorilismo. No importa que el gorilismo lo lidere Milei o lo lidere Macri, para nosotros es lo mismo. Y nosotros siempre estamos tratando de convencer a la buena señora de Barrio Norte que se dé cuenta que se le achicó la jubilación, que se dé cuenta de que la están cagando, de que tiene que pagar los remedios. Bueno, esa señora de Barrio Norte prefiere que no le den los remedios, prefiere que no le alcance la jubilación, prefiere a Milei antes que al peronismo. No la vamos a convencer, porque el antiperonismo en este país es una pasión triste, pero no deja de ser una pasión que mata racionalidad. La pasión mata la racionalidad. Yo estaba pensando en Oesterheld, y no por insistir con el Eternauta, sino porque la primera nieve tóxica fue, y por eso escribió, digamos, cronológicamente encaja, en el 57, la primera lluvia tóxica fue el bombardeo a la Plaza de Mayo, y nosotros nunca terminamos de pasar en limpio que ese fue un acto terrorista por el que nadie rindió cuentas. ¿Y qué expresión mayor del fascismo tuvimos en la Argentina que un ejército bombardeando a su propio pueblo? ¿Qué ejemplo podemos encontrar tan cruel, tan bastardo y tan hijo de puta? Y no se pasó en limpio nunca eso.
porque vino la dictadura, vinieron los 18 años de proscripción, porque después vinieron los 70, porque después el quilombo fue muy grande, y la fusiladora pasó de largo, a tal punto que no es reconocido como un atentado terrorista. Y hablamos de los atentados de la embajada y de la AMIA como si fueran los grandes atentados de la Argentina. No, señor, el principal atentado terrorista en la Argentina lo cometió el gorilaje. El gorilaje es la forma que toma el fascismo ahora. Y nosotros en la ciudad de Buenos Aires le pifiamos al interlocutor. Nosotros tendríamos, bueno, la ciudad ya está polarizada. Yo, mi sentido común, mi intuición me indica que no podemos seguir tratando de convencer a la señora de Barrio Norte que el peronismo no es algo malo. Lo va a seguir pensando, porque está en sus genes, porque se lo dijo la madre, porque se lo dijo la tía, porque se lo dijo el marido, hasta se lo debe haber dicho la mucama. Entonces, ¿por qué no nos dirigimos? ¿Por qué no tenemos una propuesta realmente popular, antagónica, que se note bien la diferencia, que se note, pero de una manera drástica la diferencia? Nuestro interlocutor es el vecino de Lugano, no la señora de Barrio Norte. ¿Por qué no vota Lugano? Porque no está convencido de que ninguno de los que están ahí les hayan hablado a ellos. Porque no está convencido de que vale la pena ir a votar, porque hay alguien que está comprometiéndose con la representación de las zonas más humildes de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo sinceramente que la salida o que la opción o que lo que no es loco, lo que nos saca, porque tenemos que hacer algo distinto. Si seguimos haciendo lo mismo de siempre, nos va a pasar lo mismo de siempre. No estoy descubriendo la pólvora, ¿no? Pero me parece que hay que tomar una decisión política. No estoy hablando mal del candidato, me parece un candidato extraordinario, Leandro Santoro, pero yo creo que hay que radicalizarse, que esto no es entre el fascismo y unos que son moderaditos, no, para eso está Larreta. Dejémosle el papel de moderadito a Larreta. Nosotros tendríamos que ser algo un poco más potente. Anunciar medidas dirigidas específicamente a los barrios del sur. Tenemos que ser la fuerza del sur de la ciudad, porque el norte no nos quiere ni nos querrá nunca. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que yo tengo la sensación de que nuestra clase, bueno, nuestra dirigencia, para no hablar de clase, está haciendo política con un manual viejo. No está leyendo al nuevo sujeto político que no responde a los parámetros a los que estamos acostumbrados. Me parece todo antiguo, me parece todo viejo. Y si me parece a mí que es todo viejo, ¿qué le debe parecer al tipo que no llega a fin de mes, que no le alcanza para la garrafa, al que le cortan la luz cuando hace falta cortarle la luz a alguien en la ciudad de Buenos Aires, se la cortan en Lugano? Me parece que necesitamos algo un poco más combativo, un poco menos dirigido a la clase media y más dirigido a los sectores populares, que son en realidad los que yo aspiraría a que sean los representados de una fuerza como esta. No sé si se hace esa lectura, pero por algo Lugano no votó. Y esto no es culpa de Lugano, es culpa de los que no le prometieron nada a Lugano, de los que no fueron capaces de diferenciar o de discriminar o de darse cuenta de que no se puede quedar bien con Dios y con el diablo, que hay que olvidarse de Barrio Norte, porque está podrido, porque ahí la gente, aunque la maten, va a votar contra el peronismo. Y tenemos que dirigirnos a los que realmente están hundidos hasta el fondo y quieren una solución, pero no de biribiri. Quieren saber qué carajo vamos a hacer con ellos. Pónganse a pensar qué vamos a hacer con ellos. Esto en todos los órdenes de la patria. Ya venimos.
nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Uy, justo estaba hablando de un tema. No tenemos que hablar en la tanda, Jorge, porque siempre hablamos de temas. No, ya estamos, ahí estamos, Yo efectivamente. le estaba, para que no crean que era nada raro, le estaba hablando de la menopausia. De ninguna manera vamos a aceptar que nadie escuchó nada y por eso te voy a decir que estamos escuchando un tema que muy bien nuestra productora Io, Muy bien, Victoria Nardone, muy bien. excelente, puso para relacionarlo con tu editorial. Estábamos escuchando Desencuentro por el polaco Goyeneche. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Ahí estamos. Bueno, nos vamos a ir al mundo para abandonar un poco la Argentina y ver qué pasa en el contexto. Sí, efectivamente, tratando de entender algunos movimientos que hay a nivel global, sobre todo a partir de un disparador que fue la conversación de 2 horas de índole telefónica que mantuvieron hoy Donald Trump y Vladimir Putin. ¿Y qué pasó? La información que tenemos, bueno, estaba prevista la conversación, la había anunciado ambas cancillerías. Los resultados comentados tanto por el Departamento de Estado como por el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso hablan de una conversación muy fructífera de cara a superar la continuidad bélica que se da en Europa Oriental. Esta conversación estuvo prologada por un encuentro que creo comentamos la semana pasada, que se desarrolló en Ankara, de una delegación de negociadores ucranianos y rusos, con la presencia en aquel lugar de Zelensky, que se encontró también con el presidente de Turquía en esa ocasión. Esto fue la semana pasada. Ahora vamos a hablar
de los trascendidos en realidad, porque obviamente son negociaciones bastante confidenciales. Hay algo ya acordado, que es el intercambio de prisioneros que Rusia entregaría a Estados Unidos a 9 militares de ese país. Norteamericanos. Efectivamente, que fueron capturados en el campo de batalla por parte de la Federación Rusa. ¿Y qué hacían los norteamericanos en el campo de batalla? Bueno, los datos que hay asumidos, incluso ya en el marco de varios intercambios de prisioneros, hablan de 25 nacionalidades que han combatido a favor de la OTAN. El concepto de mercenario, no mercenario, la verdad está siendo discutido porque efectivamente se le paga también a los soldados ucranianos, y la línea es bastante débil porque esto fue una guerra de la OTAN sigue siendo una guerra de la OTAN contra la Federación Rusa, que la Federación Rusa simplemente lo único que hizo es evitar costos mayores a futuros, y antes de seguir siendo rodeada como lo estaba haciendo, decidió un ataque ofensivo en el marco de una política, de una geopolítica defensiva. Ahora bien, también se llegó a un acuerdo sobre el intercambio de 1.000 prisioneros ucranianos en poder de las fuerzas rusas. No se dejó en claro cuántos prisioneros rusos, pero sí se habla de 1.000 prisioneros ucranianos y 9 de Estados Unidos. Esto es un acuerdo. Ahora, lo que estuve leyendo de las fuentes rusas, básicamente en Telegram, que recomiendo a muchos suscribirse sobre todo a las cuentas rusas en castellano. Después voy a pasar algunos datos de alguna cuenta que me parece que es muy seria y que puede servir para los que le interesan hacer un seguimiento en inglés, en castellano o en francés, que en realidad muchas cosas están traducidas de forma directa. Ya mismo puedo decirles, por ejemplo, El Informador Universal, Sputnik Mundo, Irina, que remite a una famosa combatiente soviética. Recomiendo mucho el canal Irina, son canales gratuitos, por supuesto, de Telegram, para tener información al día de los sucesos mundiales y específicamente lo que están pasando en Europa Oriental. Más allá de los prisioneros, que eso se promocionó, se difundió como acuerdos alcanzados, lo que está sobre la mesa de negociaciones son los siguientes temas. Uno, que ya, de hecho, von der Leyen, en una reunión que tuvo en el día de hoy, von der Leyen es la jefa de la Unión Europea. Actual es una Parlamento Europea, ¿no? El Parlamento Europeo. Efectivamente. Es una política alemana del partido de Merkel, digamos, de lo que sería... La socialdemocracia. No, Merkel no, es... democristiana. Democristiana, exactamente. Y que estuvo hoy en una reunión con el vicepresidente de los Estados Unidos, Vance, y Giorgia Meloni. Lamento que Giorgia se llama con la raíz que poseo, me da un poquito de repulsión, pero estuvieron al mismo momento que se desarrollaban estas conversaciones, y claramente hay un acuerdo por lo menos de Meloni y la von der Leyen de que Ucrania no será parte de la OTAN, ¿no? Lo dijo claramente en un mensaje en el marco de las negociaciones, que es uno de las primeras exigencias es que es obvio que no puede ser parte de la OTAN. Bueno, si limita con Rusia. Estamos descubriendo la pólvora 40 años después. Eso lo dijo Kissinger, y según informes que había en el servicio secreto ruso, para el año 2023 Ucrania iba a declarar su ingreso a la OTAN. Recordemos que la incursión, la operación militar rusa fue en
en febrero del 2022, un año antes de que eso suceda, y ahora obtiene Rusia estaría obteniendo uno de sus grandes objetivos, es que la OTAN esté un poco más lejos. Otra cosa que ya está acordada es la exclusión de los batallones de origen neonazi, el Naidal, por ejemplo, entre otros, que fueron originalmente organizaciones paramilitares ucranianas neonazis y que el Estado los sumó como fuerza militar. Entonces quedarían excluidos estos personajes tatuados con simbología nazi y que además tienen charreteras con esa misma simbología. Hay un elemento interesante que trascendió del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, y es que Rusia estaría exigiendo que haya elecciones libres en Ucrania. Las elecciones se tendrían que haber realizado en octubre del año pasado. Zelensky las suspendió como producto de la guerra, y tiene un clima interno que le exige dicha elección, y ya tiene un candidato, Poroshenko, que ya fue presidente antes que Zelensky. Es el que fue derrocado por Zelensky en el golpe en el Maidán. No, fue antes del Euromaidán del 2014. Digamos, Ajá. ¿no? El que fue derrocado vive desde aquel momento en la Federación Rusa, se fue al exilio. Poroshenko tenía buenas relaciones con Rusia. Efectivamente, y está diciendo que hay que llegar a un acuerdo, cosa que le ganó cierta persecución por parte de Zelensky. Está pidiendo Rusia elecciones libres, pero con la participación de los partidos políticos rusófonos que hoy están proscriptos. ¿En Ucrania? Efectivamente. Desde el 2014 se prohibió las representaciones políticas de los partidos del Donbass, básicamente, pero que expresan a toda la población rusófona, que está nada más ni nada menos que en Odessa, por ejemplo. Pero escúchame, si el Donbass ahora le pertenece a Rusia, ¿cómo va a votar en las elecciones de Ucrania? No, es que sacando el Donbass, todavía el 30% de la población de Ucrania es rusófona. Ah, queda un porcentaje alto enorme, fuera del Donbass. 30%. Claro. Ok. Entre ellos, por ejemplo, el gran puerto y la gran ciudad fundada por Alejandro, por el zar Alejandro, que es Odessa, que es el puerto que le queda, el gran puerto que le queda a Ucrania, porque los otros dos puertos, el de Sebastopol, que es en Crimea, y el de el Mar Negro, el que está en la entrada del Mar Negro, ya es, está ocupado por la Federación Rusa. Otro elemento que está es el reconocimiento por parte de Ucrania de Novarrusia. En realidad se dice Novarrossía. Novarrossía. Sí, efectivamente, eso es el conjunto de Lugansk y Donetsk, y sumado a Crimea, que es otra provincia ya incorporada a la Federación Rusa, pero desde el 2014. Entonces, en las negociaciones está el reconocimiento de Novarrossía, que es, insisto, Lugansk y Donetsk. Otro elemento clave es la finalización de las sanciones económicas unilaterales de Europa y de Estados Unidos, que incluyen la devolución también de los activos rusos. Son dos cosas distintas, ¿no? Pero una cosa es que se terminen las sanciones, por ejemplo, no le compramos más gas a Rusia, y otra cosa es que había más o menos unos, si no me equivoco, 200.000 millones de dólares de activos rusos en distintas partes de Europa, sobre todo en Alemania, en Noruega, etcétera, que las suspendieron y no se les devolvieron a los rusos en el marco de las sanciones con las cuales pretendieron en algún momento poner de rodillas a la Federación Rusa. Uno pregunta, bueno, ¿qué ganaría Ucrania? ¿No? Es una buena pregunta. Ganaría nada más ni nada menos no perder todo el territorio, dice el propio Trump, que si la paz no se hace, Ucrania dejaría de existir. Creo que Trump en ese sentido... ¿Qué tal? La tiene clara ahí, pero ¿qué gana Estados Unidos con esto? Las tierras raras. No solamente, gana la posibilidad de que su gran empresa BlackRock, que tiene casi el 40% de los territorios
cultivables de Ucrania comprados en los últimos 10 años pueda exportar y pueda condicionar, nada más ni nada menos, a Europa Occidental, que siempre dependió, o de la misma manera que Europa Occidental dependió de Rusia en los últimos 20 años con la provisión de energía barata, Europa Occidental dependió de los granos que le proveía Ucrania, y que ahora, producto básicamente de una situación bélica, está limitado casi al 50%. Todavía sigue exportando Ucrania. Recordemos que Ucrania, Australia, Estados Unidos, el centro de Estados Unidos, ¿no? y la pampa húmeda son 4 de los 10 lugares más agrícolas más importantes del mundo en términos de sus estepas productivas y campos que permiten tener buenas cosechas. Entonces, Estados Unidos ganaría esto y limitaría, y esto es otro elemento importante en la política de Estados Unidos, a uno de sus competidores, que es Europa, que hoy por hoy tiene un PBI completo, si uno suma todo, incluso el Reino Unido más Europa Occidental, más los países nórdicos, más Suiza, son aproximadamente el mismo PBI que Estados Unidos, un poquito más, que más o menos un 10% hoy mayor que el de China. Es decir, tenemos 3 PBI, pero Estados Unidos está muy ilusionada en tratar de coartar los vínculos de Europa con China, de China, por ejemplo, con América Latina y con África también, y de ahí viene que la franja y la ruta, que son la nueva ruta es terrestre y la franja es marítima. Los dos grandes proyectos chinos de articulación logística y comercial internacional son las autopistas por donde China pretende hacer pasar ida y vuelta compras y ventas. Estados Unidos está orientado básicamente a quebrar esas 2 autopistas, una marítima y la terrestre, que iba, insisto, desde China hasta Europa. Entonces, de esta manera, y pasaba una parte por Ucrania. De esta manera, Estados Unidos ganaría quebrar la nueva ruta de la seda en su vínculo de Europa Occidental con China, que era uno de los grandes temas, es uno de los grandes temas de Trump para evitar quedar aislada, porque en la tradición geopolítica, uno de los puntos centrales de Estados Unidos es no quedar aislada y impedir que Eurasia funcione como una unidad. Si Eurasia funciona como una unidad, China, Rusia, Europa Occidental, Estados Unidos queda muy debilitado. Entonces siempre ha hecho todo lo que he podido para romper esa potencial articulación, sobre todo en este momento, entre China y Europa. Recordemos, por ejemplo, que 2 socios importantes de la ruta de la seda, hasta hace poco tiempo, eran Italia y Panamá. Con Italia, que era el único integrante de Europa Occidental, que era parte socio de la ruta. Argentina es socio de la ruta. Milei todavía, no sé si porque no puede o vaya a saber por qué todavía no sacó la Argentina. O todavía no le dijeron cuando reciba la orden. No, sí, le habrán dicho la orden. Yo sí creo que debe implicar compromisos, o sobre todo vinculado al swap. Al swap, claro. Que son 17.000 millones de dólares, no son 3 pesos. Casi toda la plata que le dio el Fondo Monetario a la Argentina hoy está en swap, que vence ahora en junio 6.000 millones de dólares, y hay que ver si los tiene que devolver o puede nuevamente. La causa por la cual Argentina estuvo presente en la CELAC, a pesar de no firmar el documento, único país de los 33 integrantes de la CELAC que no firmó el documento en
en Beijing es que, lo dijeron claramente los dos enviados, el vicecanciller Bustamante y el otro Papanata que fue, es que bueno, nosotros tenemos buenos vínculos, tenemos un swap y no podemos quedar mal, por eso vinimos. En una nota que publiqué el domingo en Página 12 cuento lo que me comentó un diplomático venezolano. Muy buena nota. No, pero lo más gracioso y más interesante es el final, que escuchó un diplomático venezolano que dos cronistas se acercaron a la delegación argentina de 4 personas, 2 de ellos diplomáticos, y le dijeron, pero ¿por qué están ustedes acá si Estados Unidos no fue invitado? ¿No? Y eso fue escuchado obviamente por varios de los presentes y generó un hazmerreír bastante triste y patético de la delegación argentina. Pero digo, Argentina es parte todavía de la ruta de la seda, como lo es por supuesto 12 países de América Latina y el Caribe, y el único que se fue por extorsión de Estados Unidos, igual que el de Italia, es Panamá recientemente. Termino con esto. Estos encuentros que se están realizando la semana pasada en Turquía, hoy a partir del diálogo entre Trump y Putin, marchan, creo yo, ya el compromiso es a una paz y una victoria doble, porque la hipótesis que yo comparto de los analistas más rigurosos ponen en evidencia que Trump hace esto, entre otras cosas porque sabe que aliado a Europa nunca hubiese podido ganar esta guerra y quiere constituirse y quiere disimular la derrota de la OTAN, sacando los pies del plato y diciendo yo no fui, esto habrá sido Biden, esto habrán sido los globalistas, esto es Europa, yo no tengo nada que ver, yo me encuentro con los poderosos como Putin, pero el resultado de eso es un triunfo en todos los pedidos que hizo Vladimir a la OTAN en su momento, y que terminará no solamente con una victoria militar expresada en nuevos kilómetros cuadrados en portación de Moscú, sino también con los otros objetivos planteados, que son la desnazificación y que la OTAN no esté presente, y el fin de la persecución a los rusohablantes dentro de Ucrania. Gracias, Jorge. Primera tanda en Jugo de Limón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2 meses por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Felicitas Bonavita está en AM530. Lo saludamos, Paco, ¿cómo estás? ¿Te quedó el ojo negro? Sí, porque ahora soy de cura de opción por el boxeo. Con los boxes. No te vemos mal boxeando, ¿eh? No te vemos mal, podría ser. Siempre perdería. No, a ver, el tema son los jubilados, clarísimamente, que sufren todos los miércoles la represión, y bueno, esta vez me tocó acompañarlo y me tocó recibir un poco de esa represión, nada más. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928.
Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 Somos Radio. Y vamos a seguir tratando de ver un poco más claro lo que pasó ayer, porque por momentos da la sensación de que se juegan deportes distintos, ¿no? De que unos juegan a un deporte, al deporte de la política tal como la conocemos, y otros juegan a otra cosa, porque si no es un poco incomprensible haber visto el video de inteligencia artificial ayer. Está bien, Macri hizo cosas mucho peores que un video de inteligencia artificial. Hizo operaciones por televisión, llegó a la Morsa, mantuvo presos en la casa de Elisa Carrió para llevarlos al programa de la Nata. Es decir, no tocaron a un niño, tocaron a un mafioso. Pero de todas maneras no terminamos de entender cuál es la lógica de este 30%, salvo que sea lo que yo les contaba al principio, puro y llano antiperonismo. Pero para poder tener un poco más de perspectivas, vamos a hablar con Luis Alberto Quevedo, que ya lo conocemos, siempre lo llamamos para ver si podemos ordenar un poco nuestros pensamientos, licenciado en Sociología, investigador del área de Comunicación y Cultura de Flaxo, entre otras cosas. ¿Cómo estás, Luis Alberto? Buenas noches. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Y bueno, tratando de pasar un poco en limpio lo que vivimos ayer, que me parece que los primeros análisis se agotaron en los resultados, pero yo tengo la sensación de estar ante un escenario donde no terminamos de entender cómo es el escenario en el que estamos, me parece. Es cierto, sí. Hay dos cosas que me parece que no entendemos y que va a haber que investigar un poco por qué pasan estas cosas. La primera es la baja participación. Uno puede decir, bueno, 53% de la Ciudad de Buenos Aires no había ocurrido, y está en línea con lo que está pasando en muchas provincias en el país, pero la verdad es que llama la atención y habrá que investigar en todo caso en cada realidad local por qué pasó esto. Y la segunda cosa que habrá que entender es cómo es este desplazamiento del voto del PRO, de lo que el PRO venía teniendo un territorio. Hace 18 años que el PRO gobierna esta ciudad de Buenos Aires y que el PRO venía teniendo una hegemonía política muy grande, a tal punto que el último jefe de gobierno, Jorge Macri, lo pusieron viniendo alguien que era intendente de Vicente López, viniendo de la provincia de Buenos Aires, siendo intendente de otra localidad, lo ponen, lo hacen portar apellido y allí empieza a gobernar. O sea, hay algo ahí de feudo, ¿no?, que tenía el PRO. Me parece que la explicación de esto tiene que ver, en primer lugar, por el declive del liderazgo político de Mauricio Macri. Es un declive bastante pronunciado desde hace ya un buen tiempo. Se terminó peleando con toda su propia gente del PRO. Recordemos que se peleó muy tempranamente con Larreta, se peleó con la misma Patricia Bullrich. Durán Barba dijo que se ha peleado con todos, y yo sumo, y se peleó con Durán Barba también. La otra cosa que creo es que la gestión de Jorge Macri ha sido muy mala en este año y medio, y eso también hay un castigo ahí al tema de gestión, y está muy desdibujada la misma imagen de Mauricio Macri. Es muy extraño y confuso lo que hace
lo que hace Macri, ¿no? Porque es pelearse con Milei y luego decir que todo en Milei, la economía de Milei está bien y que lo apoya en todo, y de hecho le hizo votar al PRO acompañando todas las leyes de Milei. O sea que es muy desdibujado. Y lo seguirá haciendo. Y lo seguirá haciendo, porque yo tengo la sensación, Luis Alberto, de que se está conformando un polo antiperonista, un nuevo polo antiperonista, pero esta vez más inclinado al fascismo que a otra cosa. Sí, ahora ese nuevo polo antiperonista tiene algún componente también nuevo. Uno es este estilo de acción política. A mí me gusta lo que dijiste recién. No nos puede sorprender el video hecho con inteligencia artificial. Macri hizo cosas mucho peores. Yo suscribo eso 100%. Pero también hay algo de la crueldad de esta política de Milei, de tocar a todos los sectores y de todos modos. Lo que pasa con Tierra del Fuego, por ejemplo. Macri fue mucho más cuidadoso en eso, de no llevarse por delante todo. Entonces, en Tierra del Fuego lo votó el 54% del electorado a Milei, y él, frente a las mismas empresas que tienen estas fábricas que son armadoras en realidad de celulares, les dice que va a levantar todo y que porque va a permitir hacer una importación masiva de celulares, y después dicen que tienen que hacer un parque de diversiones. Es una crueldad también. Ya venía siendo cruel con los jubilados, con la represión, y venía siendo cruel con los enfermos de cáncer, y esto es la crueldad también con las provincias, ¿no? Es decir, hay algo de Milei que le suma, que le agrega, que es la represión, porque este modelo no va a funcionar sin represión, y la crueldad manifiesta, ¿no? Explícita. Entonces yo creo que esos componentes han puesto a prueba a la sociedad argentina. Esto es lo que también me gustaría llamar la atención. Cuando uno dice Milei está mostrando su verdadero rostro, y es Milei, que es un Milei aliado incondicionalmente a Estados Unidos, un Milei cruel, un Milei desindustrializador, etcétera, yo diría, también veamos cuánto desnuda a la sociedad argentina en su capacidad de acompañar este proyecto, porque también lo está acompañando, ¿no? Buena parte de la sociedad. Entonces me parece que hay una ciudadanía en Argentina que su apego a la figura de Macri o del PRO o de otros dirigentes a nivel nacional no es nada frente a que le cumplan dos o tres cosas muy mezquinas y muy egoístas. Bueno, manteneme el tipo de cambio, quiero un dólar barato, hubo acá también un plan platita, porque hubo una clase media que este año ha gastado mucho en el exterior, y también que le bajaron la inflación al 2,5 mensual, lo cual es una inflación muy alta mirada globalmente, pero efectivamente se estabilizó una inflación un poco más baja que la que teníamos el año pasado. Y bueno, esto fue suficiente para el 30% en la Ciudad de Buenos Aires y otros resultados que se han dado en otras provincias. Entonces, me parece que estamos frente a un escenario que está cambiando, y yo me pregunto también, Sandra, ¿qué nos está hablando de esto para octubre? ¿Qué va a pasar en octubre? A mí me urge contestar estas preguntas, porque me parece que estamos mirando otro canal, ¿viste? Sí. Hola Luis Alberto, te saluda Jorge Elbaum. ¿Cómo estás? Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, perdóname que te interrumpí. No, quiero hacerte una consulta respecto a cómo ves el tema de las disputas al interior de esto que llamamos derechas, ¿no? Porque efectivamente hay un sector que por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, que es el lugar más antiperonista probablemente de la Argentina, que se fue con Larreta, digamos, se parcializó, el mileísmo sacó el 30% y hay otro 20% más distribuido en distintas listas, etcétera. Lo de Larreta, con su 8%, deja espacio ahí quizá para algo
si se quiere, de centro derecha, pero por lo menos que se puede debatir democráticamente. ¿Lo ves así? Sí, yo creo que, bueno, si uno mira la composición de la legislatura, la verdad es que la primera minoría dentro de la legislatura es el peronismo. Si uno llega a hacer esa suma que acaba de decir, se llega a 30 legisladores sobre 60, y si sumamos todavía, aunque sea por omisión, a la izquierda, la escribanía que tenía el PRO en la legislatura, y es que sesionaba poco y le firmaban todo, puede caducar. Se rompió. Se le rompió esa maquinita que tenían muy bien armada de hace muchos años, ¿no? Incluyendo a todo Rodríguez Larreta, que conoce muy bien cómo se armó esa escribanía. Ahora, Rodríguez Larreta también está muy herido con todo lo que ha pasado dentro del PRO y también con Milei, etcétera. Entonces, puede haber un puente de diálogo, por lo menos para detener algunas cosas. Las cosas que están pasando en la ciudad, que tienen que ver con las concesiones, que tienen que ver con el código de construcción, etcétera, etcétera, son cosas serias para los vecinos de la ciudad. Yo vivo acá en Villa Urquiza y cerca a 50 metros del Parque Chas hay una militancia en Parque Chas para que no se avance con este código de destrucción de la ciudad, lo mismo los vecinos de Núñez y de otros barrios, y yo creo que eso es muy sensible para un electorado de clase media porteña que esperaba otra acción del gobierno. Bueno, me parece que hay ahí un intersticio para poder hacer otra política. Hablo de acá, de lo municipal, de lo local, ¿no? No creo que a nivel nacional sea también sumable. Me parece, yo hoy decía en el editorial, Luis Alberto, que me parece que falta una interpelación o un diálogo frontal, directo, con los barrios del sur. Sí. Porque a la Me parece señora de que- Barrio Norte no le vamos a cambiar la cabeza. En cambio, en Lugano hubo un 16% de participación. Eso quiere decir que no está motivado o que no hay nada tentador en la oferta del peronismo para ellos. Sí, y que yo creo que la política en la ciudad ha sido, la política del PRO en la ciudad, ¿no? Ha sido una política que no, hicieron mucha política con el sur de la ciudad, pero tuvo pocos resultados. Por ejemplo, todos recordamos lo que se prometió con el famoso tema de la urbanización de las villas, ¿no? Y todos recordamos que se hizo una pintada de cara a la Villa 31, que se pintó para que quedara bien el ingreso pero no se hicieron nunca jamás políticas internas en serio de urbanización. Y esto me parece que tiene un castigo por parte de la ciudadanía, que yo creo que cuando el PRO tuvo buena votación en el sur, es porque realmente la gente confió de que se iba a hacer algo. Bueno, acá estamos en este momento en el cual también se hacen balances y la gente está muy desanimada. Yo creo que hay posibilidades que estemos en la ciudad de Buenos Aires, hablo, ¿no? Frente a una nueva decepción, ¿no? Si hubo una decepción con lo que fue el gobierno de Macri, después hubo una decepción con el gobierno de Alberto, la ciudad también tiene su propia decepción, y yo creo que el PRO hoy está constituyendo una decepción para amplios sectores de la ciudadanía porteña. Gracias por este ratito, Luis Alberto Quevedo. Un placer hablar con vos, Sandra, y con Jorge. Un abrazo enorme. Un fuerte abrazo. Abrazo grande. Chau. Nosotros anda musiquita y ya volvemos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2 meses por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 5353 3000.
Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Los lunes a las 22, escucha el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530, construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Nidos de termitas gigantes, 73 ejercicios y juegos literarios de Ana Malarro. Un libro para aprender a crear el brillo mágico y precioso de la escritura propia. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Estamos ordenando la ciudad. Estamos renovando las escuelas. Estamos mejorando el tránsito. Estamos recuperando nuestros espacios. Estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bueno, Estamos. ya vinimos, pero mirá qué cosa que estábamos los dos concentrados y no nos dábamos cuenta. No, yo sí me di cuenta, Russo. Yo estaba pendiente y me di Y cuenta. chiflá. No, justo no, te diste cuenta casi inmediatamente igual que yo. Por lo tanto, te digo en este preciso momento Alejandro del Prado y Como me gustaba cuando era chica. Silvio Rodríguez, Ese me gusta todavía. ambos cantando un tema de Del Prado que se llama El Cazador. Muy bien, bueno, vamos a la próxima nota. Bueno, ustedes saben, en este último tiempo la importancia que tienen los fotógrafos, de hecho, por eso el ataque de las fuerzas federales, ya a esta altura no cabe duda de que hay órdenes para que las fuerzas ataquen directamente a los fotógrafos. No es lo mismo una foto con un celular, que son testimoniales, o los videos que tanto han aportado, incluso a muchas causas judiciales, todo eso está perfecto. Pero hay un trabajo profesional que se hace con técnicas particulares, que tiene que ver con obtener de la realidad una imagen que transmita, el clima en cuestión y la foto en cuestión, porque vamos a hablar ahora con un fotógrafo que sacó una foto el otro día cuando la federal, creo que era, ahora vamos a preguntarle, estaba cargando contra uno de los curas que fueron el miércoles pasado a acompañar por segunda semana. Ahí está la foto que se viralizó porque tiene una belleza, tiene un dramatismo y tiene una belleza dentro de ese dramatismo que pinta entera la Argentina de hoy, ¿no? Y que es una foto que nos interesa que le llegue a León IV para que tenga una idea un poco más acabada de cómo se trata a los curas cercanos al pueblo en el país del Papa Francisco. Esa foto le pertenece a Tadeo Bourbon, que es un fotógrafo documental que estudió fotoperiodismo, fotografía autoral y contemporánea, que tiene 32 años, que vive en Saavedra, y a quien no conocíamos, después vimos su Instagram, es un gran fotógrafo. Tadeo, sos un gran fotógrafo, ¿cómo estás? Hola Sandra, muchas gracias. Hola Jorge también, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vos sabés que yo puse esa foto tuya como portada de mi perfil, que mis redes son potentes, y tuvo una cantidad de comentarios enormes, porque la foto transmite algo. Yo admiro mucho el trabajo de los fotógrafos, porque captan ese clima, esa opresión, esa crueldad de una manera brutal. Contame cómo fue que sacaste esta foto. Yo sé que estás yendo a cubrir los miércoles desde que empezaron los castigos a los jubilados, ¿no? Sí, hay algo que quiero dejar puntualizado, que los jubilados se están juntando los miércoles hace más de 20 años casi, o 20 años por ahí. Claro. Y desde la era Milei comenzaron a marchar alrededor del Congreso, y cada vez se puso más espesa la represión y la cantidad de operativo policial con esto de respetar el protocolo de Bullrich. Están haciendo operativos desmedidos desde que arrancó el gobierno de Milei, y desde que empezaron esa situación más tensa, y con dos colegas, con Lucía Prieto y Juan Baleiro, que no quiero dejar de mencionar, empezamos a cubrir un poco la época, en realidad con ejes, y uno de los ejes es jubilados y su lucha, porque la verdad que están poniendo el cuerpo, y eso, son jubilados, son viejos, son viejas, y
están sufriendo los recortes, no solo de la jubilación, sino de beneficios como en PAMI, como otros. Entonces, es algo que intento ir cada vez que puedo. Por suerte, los últimos miércoles estuve pudiendo ir bastante con continuidad. Otros miércoles capaz que por mi laburo estoy afectado porque es medio intermitente el freelancismo. Así que el freelancismo es un castigo para todo el mundo, sí, realmente. Sí, el polirrubro. El polirrubro, el multiquiosco y todo lo demás con lo que estamos negociando ahora. ¿Vos lo conocías al Chueco, que es este cura que estamos viendo que está luchando contra la policía? No, al padre Chueco no lo conocía. Sí conocía al padre Chueco Paco, queda divino. El padre Chueco queda divino. Así le dicen. No, de hecho no puedo hablar todavía con él. Me gustaría verlo. Seguro va a ir el próximo miércoles y si voy intentaré charlar con él. Conocí al padre Paco, que creo que es el como que convocó a otros padres, que había sido detenido el miércoles anterior, el padre Paco. Y en esa foto habían detenido al padre Paco, y el padre Chueco como que está intentando pasar a través de la policía para acompañar al padre Paco, y como que hay una resistencia, un forcejeo, una represión al padre Chueco que está como intentando empujar, intentando pasar a buscar al padre Paco que había sido detenido otra vez, y había sido gaseado y había sido reprimido. Sí, 2 miércoles seguidos fue lastimado, por eso decíamos que hay un señalamiento, porque no pueden reprimir 2 miércoles seguidos a una misma persona sin que alguien esté mirando desde un control central y digan, ahí está Paco. ¿Hay algo en relación a tu técnica en esta fotografía? No sé, sí, qué sé yo, hay un... El fotoperiodismo tiene una cuestión muy azarosa, en donde las cosas suceden y uno puede estar o no estar en el lugar indicado. Claro, es estar en el lugar indicado, claro. Un poco sí, y bueno, obvio después tener pericia técnica como para hacer las fotografías, sacar las fotos. Por eso te digo, contextos. porque la foto tiene como una técnica, o te salió así, no lo sé, pero es de un hiperrealismo, de una crueldad, de una crudeza muy fuerte, porque además la desproporción de fuerzas, un solo cura flaco, debilucho, entre 10 tipos, ¿no? Sí, la verdad que es eso lo que yo creo que toma dimensión, o sea, particularmente esta foto. Además de como la situación que me la han comparado con pinturas de Caravaggio y cosas medio renacentistas. Se viralizó de esa manera, sí. Sí, creo que también hay un componente justo, político de las elecciones, de lo que está pasando, también de la acumulación de represiones, pero también justo... se murió el Papa Francisco, asumió un nuevo Papa, entonces también lo religioso y lo católico está un poco en palabra, entonces creo que todas esas cosas se conjugaron y sí, la verdad que yo estoy sorprendido de lo que circuló la foto, contento, pero... Es que es muy buena, Tadeo, es muy buena. Muchas gracias. Bueno, nos alegramos, queríamos conocerte, queríamos hablar con vos, queríamos destacar esta foto, porque es una síntesis del clima que estamos viviendo, y bueno, la capturaste muy bien, así que felicitaciones, Tadeo Bourbon. No, por favor, es nuevo lo de los curas, pero la verdad que a los jubilados, a las jubiladas, los vienen gaseando y reprimiendo todos los miércoles desde que asumió Milei, y a la prensa también, no quiero dejar de mencionar eso, también aprovecho ahora el espacio chiquitito. A Pablo Grillo hoy lo operaron de vuelta porque tuvo problemas. Sí, parece que tiene una complicación, ¿no? Sí, tuvo una complicación y no se terminó el tema Pablo Grillo. No cantemos victoria. Pablo Grillo. También pasó lo de Antonio Becerra, que tampoco quiero dejar mencionar que es otro colega también. Que fue intimidado por Santiago Caputo, y que me parece importante como resaltar la importancia de la prensa y también que está siendo reprimido. Tengo un montón de colegas. Yo por suerte vengo medio zafando, pero miércoles a miércoles un colega distinto
mínimo es gaseado, es lastimado por la policía y no se puede trabajar en esas condiciones porque nosotros estamos poniendo el cuerpo, estamos laburando, estamos yendo ahí. Bueno, yo a veces voy por vocación, a veces cubriendo para Revista Mu, porque me interesa estar ahí, porque me interesa contar este momento y creo que claro. Es importante denunciar constantemente que la prensa no está pudiendo laburar, que a camarógrafos de canales, a fotógrafos y a reporteros los están lastimando. Entonces, gracias por el espacio, Sandra, y Jorge, gracias también. Bueno, y a vos gracias por tus fotos. Un abrazo, Tadeo. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Buenas noches. Chau. Bueno, vamos a una tanda y volvemos. Con los años me he vuelto arquitecto, porque a donde Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bueno, estamos preparados para volver con una foto de Rocco Carbone también. Bueno, pero primero digamos que escuchamos. Estamos escuchando Nunca me fui de Fonseca, colombiano, y Blades, el famosito Rubencito Blades, también se dice, panameño, cantando juntos Nunca me fui. Bueno, antes de presentar a Rocco vamos a agregar un par de datos sobre el padre Chueco, que este es el que estaba en la foto
de Tadeo Bourbon. Se llama, no sabemos el nombre de pila, pero se llama El Chueco Romero, el cura, que además se gana la vida como electricista y como, ¿qué otra cosa, Jorge? Albañil. Estás muteado, pero te entendí en el lenguaje mudo, que es algo que estoy aprendiendo con vos muteado. Aprendo el lenguaje mudo. Bueno, ahora sí, seguí muteado. Ahora vamos a presentar a Rocco Carbone. Hola, Rocco, ¿cómo va? Hola, Rocco. Buonasera. Yo voy a hablar sin mutearme, porque si no, no se entiende nada. No te mutees, claro, porque si te muteaste tenemos que adivinar. No, claro, los trolls además me dicen que tengo que aprender a hablar mejor castellano, así que voy a hacer todo el esfuerzo para vos mejorar. mantenete con ese acento que te digo y te sube la tarifa, sí. Bueno, buonasera a tutti. A mí me encantó, como te decía Sandra, se lo quiero decir a la oyentada, la oración El Padre Chueco es divino. Yo con esto cura me volvería creyente. Bueno, Yo ya me un volví. revolucionario es un creyente, así que está todo bien. Ya me volví, te decía que yo creo en los curas, no sé si creo en Dios, pero en estos curas creo. En estos curas seguros. Bueno, vamos con la imaginación 2. Va bene. Va bene. Hace 2 semanas, porque la semana pasada estuvimos con el conservatorio con el querido Carlos, empezamos a hablar de la imaginación. Habíamos citado a Lenin, al quehacer, a otro filósofo nihilista que se llama Pisarev, y hoy seguimos un poco con Aristóteles. Ajá. Y también con Gramsci, porque este viejo filósofo griego a la imaginación le decía fantasía. Bueno, es en griego, ¿no? Y con esta palabra Aristóteles nombraba una facultad, o sea, la facultad de crear imágenes mentales, ¿no? Cuando usa la palabra fantasía refiere a imágenes mentales. Y según Aristóteles, las imágenes mentales que forman parte de la imaginación se podían crear a partir de sensaciones actuales, o sea, sensaciones presentes, o apelando a ciertos recuerdos que él considera como imágenes pasadas, o esas imágenes se podían también formar imaginando, creando conceptos generales. Perdón. Y además la imaginación para Aristóteles era una forma del movimiento. Esto a mí me interesa mucho. Aristóteles usa la palabra kinesis, que además tiene que ver con cine, y ahora vamos a hablar un poco del cine. Y ese movimiento, esta kinesis inherente a la imaginación, según Aristóteles, se activaba en todos los seres humanos dotados de sensación. Ahora, la imaginación, según Aristóteles, está vinculada a la percepción y por ende a la capacidad creativa. O sea que cuando hablamos de imaginación, hablamos de una imaginación, de una capacidad creativa, pero también de un movimiento creativo, o sea, un movimiento entendido como lo entendemos en la Argentina, un movimiento político. Y luego, en un libro de Aristóteles que se llama el De Anima, o sea, sobre las almas, ahí dice que la imaginación implica un movimiento de la sensación en acto. Esa es una oracióncita de Aristóteles. Ahora, hablo de todo esto porque me gustaría sostener una idea, Sandra. La idea es más o menos esta, que la vamos a desarrollar, no completamente hoy, sino que vamos a seguir también de acá una semana, a 2. Y la idea que me gustaría entramar es que en la Argentina necesitamos otro tipo de imaginación, o una imaginación, te diría, disidente, una imaginación alternativa a este presente que estamos viviendo. Y estimular algún modo imaginativo, alternativo, esa es una tarea política. Es una tarea política y es un gran desafío, no para tal o cual persona, sino que es una gran tarea, un gran desafío para una fuerza política, emancipatoria, pensante, imaginante, movilizadora, que pueda tener la capacidad de ir a contrapelo del capitalismo, o te diría de ir a contrapelo del flujo libidinal del capitalismo que está entramado en esta experiencia libertariana. Ahora, si pensamos en el capitalismo, te diría eso que llamamos capitalismo, entre otras muchas cosas, es una máquina creadora de imaginación.
De hecho, el capitalismo ha entendido que imaginar el futuro, predecir el futuro, o sea, decirlo antes de que acontezca el futuro, es un gran negocio. O sea, es un gran negocio que permite vender mercancías. Y ahora voy a hablar un poco del cine, ¿no? Que el capitalismo es un experto en elaborar escenarios futuros, o sea, escenarios que todavía no existen. Ahora, ¿cómo lo hace? Históricamente, esos escenarios futuros los organizaba con la ciencia ficción, o sea, con una modalidad de la literatura. Más recientemente, esos escenarios futuros lo creaba con el cine y ahora los hace básicamente con plataformas como Netflix y también, y sobre todo, tal vez con las redes sociales. Bueno, todo esto, ciencia ficción, cine, Netflix y redes sociales son aparatos culturales, evidentemente. Ahora, a través de esos aparatos culturales, el capitalismo organiza escenas proyectivas, o sea, escenas materiales, te diría, y lo hace para perpetuar la codicia y para perpetuar la insaciabilidad depredadora que lo alimenta, que es el capitalismo. Y las invito a que pensemos por un momento esto, ¿no? Si imaginamos la industria cinematográfica yankee, esa industria cinematográfica, y sobre todo la industria cinematográfica de tipo belicista, ¿no? Organizada alrededor de guerras. Bueno, esa industria en todo el mundo occidental y en América Latina también, ¿qué ha hecho? Ha creado una cultura, ha cultivado una cultura. Yo esa cultura la llamaría una cultura de aceptación de la guerra bajo la forma ficcional. Conan, Rambo, ¿no? Todas esas películas, qué sé yo, u otras, cultivan básicamente bajo la forma ficcional la aceptación de la guerra. Ahora, cuando la guerra se materializa, quiero decir, cuando la guerra se verifica en la vida de los seres humanos, esa guerra material ya había sido aceptada, había sido naturalizada ficcionalmente por esos aparatos culturales. Y en la larga serie de películas bélicas yankee, efectivamente se naturaliza la guerra, se naturalizan los exterminios y se naturalizan también todas las formas posibles de violencia. Entonces, esas películas, ¿qué hicieron? Prepararon el terreno para la aceptación material de la guerra, el exterminio o todas las formas posibles de la violencia antes de que la guerra, el exterminio o la violencia acontezca en la vida real. Y entonces yo creo que de alguna manera, por eso no decimos nada hoy en día o decimos muy poco respecto de un genocidio o de un exterminio, que es el exterminio que acontece en la Franja de Gaza. Ahora, en la Argentina no decimos nada, porque yo me lo paso viendo enormes manifestaciones en todo el mundo a favor de Palestina. En la Argentina ese tema está excluido de cualquier agenda. Claro, pero efectivamente, en otros lugares del mundo hay cosas, pero tampoco como sería esperable, porque estamos frente a una situación de hondo dramatismo, ni siquiera político, de hondo dramatismo humano, vital. Y me parece que efectivamente esas cosas módicas que hacemos o ese no hacer nada depende efectivamente de esas naturalizaciones que nos han inducido a aceptar. Sí, ahora, y yo te diría también, Rocco, que es la incapacidad de entender que es una misma trama la que estamos viviendo nosotros y los palestinos. Por supuesto, claro. Si hilamos muy fino, todo lo que les pasa a los palestinos nos concierne porque está inscripto en un futuro para nosotros. Sí, indudablemente lo que está aconteciendo lamentablemente en Cisjordania, en Palestina, son experiencias de hondo dramatismo, hay un exterminio, un genocidio en acto, y en la Argentina que vivimos también hay un genocidio social. Así que no son realidades geográficas distantes, pero realidades políticas paradójicamente muy próximas. Y acá quiero saltar un poco a la cuestión del fascismo. Y acá me quiero religar un poco, porque estoy leyendo a Gramsci, que tiene un gran libro sobre el fascismo, que se llama así, Sul fascismo. ¿Y qué dice Gramsci ahí? Que según él, el fascismo, esa palabra, nombra un mal endémico de la sociedad de masas. Esa es la enseñanza gramsciana. Y según Gramsci, esa palabra nombra una especie de virus. ¿Y qué dice el viejo Gramsci? Que ese virus está arraigado en la historia moderna de Occidente.
Y América Latina, en parte, subrayo en parte, forma parte de la historia moderna de Occidente. Ahora, que agrega Gramsci que el origen del fascismo determina la esencia de este poder. ¿Y cuál es la esencia de este poder? El supremacismo, que es también una condición necesaria de otro poder, que es el colonialismo. Ahora, hoy, en el siglo XXI, el fascismo prospera en todas las sociedades, no solo en la sociedad argentina, en todas esas sociedades que de alguna manera están debilitadas por el capitalismo en su etapa delirante. Y hoy, que se escuche bien esto, Sandra, el fascismo aspira incluso a la hegemonía cultural. Por eso los lajes de la vida hablan de la batalla cultural, porque efectivamente aspiran a eso que decimos hegemonía cultural. Exacto. Ahora, cuando decimos fascismo, esa palabra que nombra, desde mi punto de vista nombra la etapa delirante del capitalismo, la condición insaciable del capitalismo, el carácter violento del capitalismo, el carácter... Sí, el capitalismo con el inconsciente roto. Exactamente. Y también la palabra fascismo nombra un deseo del capitalismo, el deseo de romper todas las fronteras humanas, de perturbar vidas, de desquiciar modos civilizatorios. O sea, estamos frente a un capitalismo delirante y esa condición de delirio la expresa la palabra, la categoría fascismo, que es un poder de conquista total. Cuando digo esto, que la palabra fascismo refiere a un poder de conquista total, le pienso en esto que voy a decir, que es un poder que afecta a todas las entidades vivientes, o sea, al ser humano, al ser animal y también al ser natural. Entonces, el fascismo del cual estamos hablando, con su plan económico, está animado por una lógica sacrificial. Y esa lógica sacrificial habilita efectivamente dejar morir a poblaciones enteras, humanas, animales, naturales, porque ¿a qué nos expone ese poder? A una explotación sin límites, a práctica de expulsión, de extinción y a escala planetaria, y ahí entra también la cuestión de Gaza, nos expone a sistema de guerra, a sistema de inseguridad, a sistema de exterminio o de genocidio. Quiero terminar con esto. Si todo esto que digo rápidamente se acepta, me parece que surge una necesidad, que es una necesidad inevitable. O sea, la necesidad de fraguar imágenes alternativas del mundo. Y miren, eso lo decía vos también en el editorial, Sandra. Esta idea, la necesidad de fraguar imágenes alternativas del mundo, se puede inferir un poco de las elecciones de ayer. ¿El resultado cuál es? La imposición de minorías. Mira, solo 16 porteños y porteñas de cada 100 votaron a Adorni. Esa escena implica otra, la existencia de una gran mayoría que no fue a votar, o sea, 47 porteños y porteñas sobre 100 emitieron un voto por la negativa, o sea, no fueron a votar. A mí, digamos, esa escena me habla de alguna manera de la necesidad de fraguar imágenes alternativas del mundo. Esa tarea corre por cuenta del campo de la emancipación, del campo nacional y popular, pero de todo esto vamos a hablar en 2 semanas. Muchas gracias, abrazos y besotes. Besotes, Rocco, besotes. Buonasera. Buonasera, ci vediamo dopo. Tanda y volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni.
Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Hola querida gente de la 530, aquí Adrián Stoppelman para informar lo siguiente. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman, entradas por Paz Live. Atención Morón y zona oeste, el viernes 23 estoy en Bartolina de French 177 haciendo Desinteligencia artificial. 90 minutos de risas y catarsis para aliviar la realidad en Morón. Bartolina, viernes 23, el show se llama Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman, entradas por Paz Live. Roberto Caballero en la mañana de la radio. Escándalos. En este caso hay uno que es en el PAMI, donde denuncian corrupción y coimas. Esto en realidad es una denuncia que tiene algo muy destacable y creo que es una gran noticia, porque la lleva adelante una exfuncionaria del PAMI, se llama Viviana Aguirre. Yo estoy denunciando la corrupción que hay dentro de PAMI, entonces... Un verdadero escándalo, sí. Sí, y yo voy a hacer cargo de la libertad. Este es el gobierno más corrupto de la historia, lo sigo sosteniendo. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Momento para un peloteo, vamos a salir un poco de la Argentina, nos vamos a ir a Roma y vamos a ver de qué se trató, o mejor dicho, cómo relata el presidente de Colombia que nos gusta tanto, Gustavo Petro, su primera reunión con el nuevo Papa León XIV y las sugerencias que le hizo, que no están desvinculadas de las ideas que viene exponiendo Petro y que realmente, si no quieren migración, no roben tanto, no le roben tanto al sur. Así la gente no tiene necesidad de irse a ningún otro lado y se queda en su propia tierra. Esto es lo que habló Petro con el Papa y esto es lo que vamos a comentar. 3 temas fueron planteados desde el inicio, traté de desarrollarlos, él me escuchó más que otra cosa, está en el periodo de conocimiento, yo entiendo un poco lo que le sucede a uno cuando apenas empiezan los primeros días. El primer tema global, la migración y la crisis climática. Lo que le planteé es que las clases medias y ricas de Europa, de Estados Unidos, de otras partes, literalmente están matando a sus hijos. Como en el propio Estados Unidos, un papa nacido en los Estados Unidos, de origen latino y conocido
conocedor de América Latina, puede construir el puente que permite hacerle entender al gobierno de los Estados Unidos que si continúan priorizando la lucha contra la migración, que no es más sino un efecto de las guerras, de la pobreza y de la crisis climática, y que va a crecer si no hacemos nada contra la crisis climática, y hacer significa suspender las demandas de petróleo, carbón y gas, entonces van a asesinar a sus propios hijos. Lo que sirve es un esfuerzo común de la humanidad, y fue mi invitación al Papa León. La segundo tema es que el ELN viene a cometer una masacre. Se le olvidó sus principios revolucionarios, se le olvidó que sacerdotes católicos dirigieron sus filas, que también. Qué lindo que es Petro, ¿eh? Estás muteado. La verdad que sí, la verdad que sí, que bueno, es coherente y está haciendo una experiencia enorme en un país muy dominado por la derecha, y juega en varias canchas al mismo tiempo, ¿no? Con un discurso coherente, latinoamericanista, inteligente, que bueno, es difícil enfrentarlo porque cuando hay cabeza también, y cuando esa cabeza se pone a trabajar para los proyectos políticos populares, te deja a muchos, sobre todo fascistas, medio con la boca abierta, ¿no? Sí, este discurso de Petro, lo que le dijo al Papa es lo que Petro viene repitiendo en todos los foros internacionales y que tiene, a pesar de que es muy difícil que Estados Unidos lo termine de aceptar, pero es un planteo que desarma también el argumento de Trump. Si no quieren migrantes, no empobrezcan el sur. Es así de corto. Si quieren que la gente se quede en sus países, dejen de explotarnos. Dejen que la gente viva una buena vida en sus respectivos territorios y ahí no van a tener a ningún migrante que le joda si no quieren recibir migrantes. Pero mientras sigan expoliando, robando, saqueando y colonizando, y la población que deja de ser de encontrar viable su propia tierra, emigra naturalmente, y esto es más viejo que la historia de la humanidad. Así que bueno, esperemos que el Papa, que no parece ser un Francisco, parece ser un poco más reflexivo, más tranquilito, más nosotros querríamos, bueno, no querríamos un papa, querríamos otra cosa, pero bueno, es un papa. Pero me parece coherente que lleve ese mensaje a todas partes, porque es una posición que merece respuesta, ¿Por qué siguen jodiendo en territorios hasta hacerlos inviables si después las poblaciones que emigran también van a ser castigadas? Esto es lo que plantea Petro, y ojalá el Papa vaya también a Colombia, donde hay mucho que arreglar y donde hay mucha población católica también, y esa población católica tiene que mantenerse católica y no ser derivada al no me salen los neopentecostales y los neoevangélicos, que por supuesto prometen una vida mejor después que uno se muera de hambre en esta. Bueno, Jorge, nos reencontramos mañana, si te parece bien. Si no, saludos, no sé, ¿viste? No, saludos a los oyentes, a las y los oyentes. Nos estamos viendo mañana. Muy buenas noches, Sandra Russo. Gracias, Jorge El Bauma. Chao, siempre mensaje.
Bueno, los mensajes hoy por ahí son controvertidos, pero los voy a leer porque es lo que justamente el editorial de hoy se llamó Desorientación, porque yo creo que estamos todos desorientados, no nosotros. De arriba para abajo reina la desorientación, por lo menos en lo que nosotros vemos, en lo que nos llega a nosotros, y la política que no llega a nosotros no sé para qué sirve. Bueno, voy a leer el primer mensaje. Hola Sandra, las elecciones en la ciudad son una vidriera de lo que pasará en provincias si Cristina no se une con Axel. Así de simple y clarito. El que juegue en contra de esa unión será el responsable de la derrota. Pablo de Madrid. Sí, porque empezaron con, hubo muchos posteos de es un error desdoblar, si se desdobla la provincia de Buenos Aires como quiere el gobernador, bueno, que se haga cargo de la derrota, córtenla. Ahora es momento de apoyar a Axel. No es de otro partido más que el de este, que defendemos todos. La verdad, esto es un parte de aguas. Yo ya no tengo más límite, mi paciencia no aguanta más, porque hace rato que venimos diciendo que hay que, decidirse. ¿Jugamos? Jugamos. ¿No jugamos? No jugamos. Si no van a defender la provincia, algunos, que lo digan, que lo planteen, que no planteen excusas. Pero no estoy hablando de Axel Kicillof, estoy hablando de la provincia de Buenos Aires. No se puede regalar la provincia de Buenos Aires. Y tampoco se puede jugar este juego maquiavélico de hacerlo responsable a Axel por algo que todavía no ocurrió, pero que seguramente ocurrirá. No sé si Cristina se une con Axel, ya sería hora, ¿no? Ya sería hora. Bueno, no está bajo su conducción política, tiene un nuevo dispositivo que le responde a él, porque la Cámpora no lo respalda en la provincia de Buenos Aires. Tiene todo el derecho del mundo de defender su gestión, ya que se la está boicoteando, tiene todo el derecho del mundo. Hay que asumir eso y resolver rápidamente. Yo vuelvo a decir, si cada tanto aparece Massa como la tercera pata, cuarta pata, no sé cuántas patas tiene este proyecto, ¿quién puede dudar que Axel Kicillof es una de esas patas? Entonces, a partir de ahora, no sé qué estará pasando con las inundaciones, con la emergencia. Espero que esté todo el mundo colaborando, sea de la organización que sea, porque eso es decente. No colaborar con esto es indecente. Pero más allá de eso, ya mañana todas las fuerzas políticas de la provincia de Buenos Aires que quieren que no gane Milei, tienen que estar defendiendo la provincia y poniéndose la provincia al hombro. El que calla, otorga. No sé si soy clara. El que calla, otorga. Y no apoyar a Kicillof en estas circunstancias es un suicidio político. No me pienso prender en ningún suicidio político. La verdad que no. No acompaño hasta el suicidio político. No está en mi naturaleza. Lo lamento mucho, pero hasta aquí llegó mi amor. Hola Sandra, solo te puedo escuchar los primeros 20 minutos, pero me alcanza para empezar esta noche del lunes, antes de trabajar con mis estudiantes, antes de las elecciones porteñas, tan lejanas para el bonaerense inundado como para los chubutenses con nieve y caminos intransitables. Lo único que se me ocurre es que no hay que adornizar el país. Hay que seguir mostrando lo insensibles que son y que la patria le queda grande. Saludos, Guillermo, desde Sarmiento, Chubut. Gracias, Guillermo. Bueno, ya no me debe de escuchar porque debe estar dando clases. Hola, Sandra. Mira, está complicado. Así empieza. Mira, está complicado. Chocolate por la noticia. Hay que malvinizar la discusión política. Esa es para mí la conclusión que se puede sacar de esta elección. Mirá las conclusiones que saca la gente. Hay que malvinizar la discusión política. Vamos a ver qué argumentos da. Si no nos pasan por arriba, incluso en la provincia de Buenos Aires. Milei ha usurpado el discurso del proyecto nacional con su falacia de la Argentina del primer centenario. Solo la discusión de la guerra de Malvinas puede dar vuelta a esa falacia. No sé, un abrazo. Bueno, soy Jorge West
de Martínez. Gran abrazo otra vez. Otro tema, tenemos que hablar de nosotros, no de ellos. Bueno, agota hablar de nosotros. Hoy hablé bastante de nosotros, y sé que me expongo mucho, pero hay que hablar o nos pasan por encima, así que hablemos ahora. Yo no sé, porque lo que hay que tener en cuenta, Jorge, es que ese 30% gorila, que es gorila con Macri, es gorila con Milei, si viene Torquemada va a ser gorila con Torquemada, porque lo que quieren es que el peronismo se extinga, no el peronismo, el kirchnerismo. Volvamos a... Yo no escuché ni una sola vez la palabra peronismo ayer. Lo único que escuché es vuelve el kirchnerismo, vuelve el kirchnerismo, vuelve el kirchnerismo. El cuco es el kirchnerismo. El peronismo, tenés a Abal Medina. ¿Qué problema tenés? Con Abal Medina arreglás todo. Siempre se arregló todo con Abal Medina. Los que no lo quieren ver son los que no lo admiten, son los que están defendiendo un peronismo vergonzante. Son los que están defendiendo un peronismo que ya no sirve. Esta época, Perón fue un genio. Pero estamos viviendo en un contexto donde pasan cosas que no pasaban en el 45, que no pasaban antes, que las tenemos que resolver nosotros, con nuestra propia inteligencia y nuestro propio sentido común. Y con liderazgos, que si son liderazgos, que estén en la cancha. No podemos tener líderes escondidos. Así que bueno, yo creo que este 30% son los que, digamos, uno a veces se pregunta los miércoles, ¿qué carajo hace Patricia Bullrich pegándoles a los viejos todos los miércoles? Bueno, complacer a ese 30%. ¿Qué carajo hace Peto Velo negándoles la comida a los pibes que están prácticamente a punto de morir de inanición? Bueno, complacer a ese 30%. ¿Qué está haciendo Milei cuando dice que puede venir cualquiera con cualquier cantidad de dólares y nadie les va a preguntar de dónde son? Si es de trata de personas no importa, si es del narco no importa, si es de secuestros extorsivos no importa. No importa nada. Él dice, es un tema de la justicia. Mirá, con la justicia que tenemos, mirá que te van a descubrir un contrabandista. Contrabandista ya lo teníamos a Macri y lo terminaron absolviendo. Así que yo creo que ese es el núcleo de la crueldad. Que lo que llamábamos gorilas se han vuelto fascistas. Siempre fueron fascistas. Siempre. Si no, ¿cómo se explica aquel bombardeo? ¿Por qué nunca lo pasamos en limpio? ¿Por qué nunca tuvimos conciencia plena de que estábamos conviviendo con fascistas? Porque ¿qué es bombardear una plaza llena de civiles, sino un acto fascista de un nivel de terrorismo como nunca se ha visto en ninguna otra parte del mundo? Y pasó sin pena ni gloria, porque después siguieron 18 años donde se eliminó la política y donde no se podía ni siquiera decir Perón. Entonces, bueno, retomemos aquella historia y démonos cuenta de que el antiperonismo es una enfermedad, de que el antiperonismo es una enfermedad social, que es un nicho de odio, que de ahí, mejor dicho, abreva el fascismo de Milei para volverse fuerte. No va a encontrar pruritos, ni escrúpulos, ni límites. Si nos matan a todos de golpe, ese 30% va a estar contento, porque por fin eliminaron a la mugre, a los que quedamos vivos, como dicen ellos. Es tremendo lo que estoy diciendo, pero es lo que yo percibo. Por eso creo que hay que dejar de hablarle a la señora de Barrio Norte, porque la señora de Barrio Norte, no estoy hablando de toda la gente de Barrio Norte, pero bueno, o de Recoleta, o de todos los distritos en los que ganó Milei, le chupa un huevo que la gente sufra, le chupa un huevo el hambre, le chupa un huevo los inundados. Viven en un pequeño mundo donde están planeando su próximo viaje a Chile o a Miami para comprar ropa barata. Es ese tipo de persona. Nosotros nos tenemos que dirigir a los sufrientes, a los condenados de la tierra. Ningún partido popular olvida a los condenados de la tierra y se dirige a convencer a señoras de Barrio Norte. Así que por favor, pongámonos de acuerdo
cuál es la identidad que estamos defendiendo, porque hay confusión también en eso. Hola Sandra y equipo, ayer creo perdió la política y ganó la ideología. La política pierde porque no logra quebrar el juego ideológico de los medios bombarderos del odio. Pensamos con una estructura que ya no existe. Me encuentro en sintonía con tu editorial. Tal vez si la política resurge desde su potencia primordial, algún día volvamos. Te admiro siempre por tu valentía y tu convicción. Abrazo fuerte, te iba a decir. Abrazo fuerte, Mónica, de Congreso. Sí, yo creo que no estamos leyendo, la dirigencia no está leyendo la realidad, está en un yogur. Están totalmente centrípetos, y no hay inteligibilidad de las acciones políticas de este espacio. No estamos siendo inteligibles. La militancia está completamente desorientada, además de que muchos se piantaron, porque no aguantan este nivel de controversia, de esta sí, aquel no, bueno. Estamos en un mambo y tenemos que salir de ese mambo. Y muchas veces uno usa eufemismos, trata de decir las cosas, pero yo no creo que la lealtad sea esa. Yo no creo que la lealtad sea hacer un chupamedias y confirmarle a cualquier dirigente que uno tenga cerca que es genial. La verdad que no. La verdad que no creo que la lealtad sea esa. Hay que tener mucho más ovarios o huevos para estar identificada con un proyecto político y poder decir a tiempo, muchachos, están equivocándose, no es por ahí, no la están viendo, están encerrados en sus propias discusiones y el pueblo está en otro lado. El pueblo ya está podrido de que se peleen entre ustedes, porque es insignificante una pelea entre ustedes. Es absolutamente insignificante frente al dolor del pueblo argentino y de todo lo que nos va a pasar si nos arrebatan la provincia. Si nos arrebatan la provincia y uno ve que todo el mundo hizo todo lo que pudo para afrontar estas circunstancias, bueno, qué sé yo, se gana, se pierde, la gente está loca. Ahora, si perdemos la provincia porque hay un sector que decidió cruzarse de brazos, yo no pienso perdonar. Soy de Tauro, no perdono. No perdono porque esto implica sufrimiento y sobre todo implica hipercontradicción con el discurso. Y para seguir escuchando a gente que dice lo que no hace, ya tenemos mucho, me sobra, recién tiré. El problema de la ciudad de Buenos Aires son los porteños cabeza de frasco que votan por prejuicios, antiperonismo, desinformación y falta de memoria. Elena de Montserrat. Bueno, es precisamente lo que digo. Nunca nadie los va a sacar de ese engaño, porque viene en su ADN, porque tienen todos los medios de comunicación hegemónicos confirmándole sus prejuicios. Mientras tanto hay gente que nadie ve, a la que nadie le habla, que son los que no dan más, que son los que están hundidos en la miseria, que son los que no tienen agua potable en la ciudad de Buenos Aires, que son los que no tienen asfalto en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué más hace falta para darse cuenta de que un partido popular tiene que poner el eje ahí, no en Barrio Norte? La verdad, les confieso con toda mi honestidad intelectual y emocional que nos deseo a todos que haya una toma de conciencia, porque no hay más margen. Bueno, ya son las 21:59, así que bueno, les agradezco a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica, a Pablo Casasola por el streaming, y no se vayan de la 530, que ya llega el programa de Julián Saúl, que es el programa de la revista Amartya. Nos despedimos hasta ustedes. No, hasta ustedes no, de ustedes. Hoy estoy un poco. Hasta mañana a las 8 de la noche, como siempre, por la 530. Chao. Cansen.
de Limón con Sandra Russo. Somos periodismo. Somos radio. AM530. Toma aire. Somos radio. Pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio